Hola amigos, buenos días. Nos preguntáis en repetidas ocasiones si los perros pueden comer coliflor y brócoli. En este vídeo os explico todas las características que estos dos alimentos tienen para nuestros perros, sus beneficios, sus dosis y especialmente para qué tipo de perros va a estar más indicado, como por ejemplo los perros diabéticos. En el vídeo os lo cuento todo. En el caso del brócoli, el brócoli es un tipo de col de la familia de las crucíferas, por tanto, con un montón de beneficios y un montón de sustancias que vienen muy bien para el perro. En primer lugar, es extremadamente rico en vitaminas, pero sobre todo vitamina A, vitamina C, vitamina E y vitamina K. Tiene otras, evidentemente, pero estas vitaminas os quedaríais sorprendidos. Y estas vitaminas nos vienen muy bien porque son vitaminas protectoras de epitelios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos va a mejorar la resistencia que pueda tener nuestro perro a en un futuro, por ejemplo, resfriarse, a en un futuro tener un problema de diarrea. Es decir, las vitaminas A, C y sobre todo también la E, pues tienen esta característica de que nos protegen los epitelios que están en contacto con el exterior, es decir, el epitelio del aparato respiratorio, que aunque esté dentro del cuerpo, no deja de estar en contacto con el aire que respiramos, y el del intestino, que aunque lo veamos dentro del cuerpo, también está en contacto con el aire, porque al fin y al cabo no deja de salir el contenido hacia el exterior. Uno de los puntos donde más destaca el brócoli para perros es que es un excelente preventivo de el posible estreñimiento. Si vuestro perro ya, por ejemplo, ha padecido en el pasado un caso de estreñimiento, o si es un perro especialmente nervioso o que se deprime o que muchas veces se pone triste y deja de comer o beber y que tiene tendencia a padecer pues ese estreñimiento, es un perro muy candidato a que en su alimentación vayáis añadiendo un poco de brócoli, porque esto, como tiene tantísima fibra, favorece el que el tránsito intestinal sea mucho más efectivo. Una cosa que mucha gente desconoce y que es muy efectivo también el brócoli para eso es que el brócoli es un excelente producto para solucionar los problemas de anemia. Entendámonos, no es el mejor tratamiento contra la anemia del perro, pero sí que es un producto que nos interesa introducir, por ejemplo, en la dieta de un animal que ha superado un parvovirus, es decir, un animal que ha perdido mucha sangre, que en su recuperación necesita una dieta blanda. Pues aquí el brócoli sí que juega un papel porque ayuda, y es una muy buena ayuda, a la recuperación de los glóbulos rojos y por tanto a que no haya tanta anemia. Luego el brócoli es también un excelente producto para perros, sobre todo diabéticos, perros que ya de por sí pues, pueden tener muchos problemas cardíacos, bueno, cardiovasculares en general, tanto que afectan al corazón como a los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque es un excelente antioxidante, y como antioxidante que va a protegernos a esos vasos sanguíneos, pues nos va a evitar la posible aparición, en cierta medida, no es el producto de elección, pero entendeme, es una muy buena ayuda para prevenir problemas cardiovasculares, y especialmente en los perros diabéticos donde no se pueden dar muchas medicaciones. Y en cuanto a la coliflor, pues bueno, la coliflor pertenece al mismo grupo de las familias de las coles, como su nombre indica, de las familias de las crucíferas. Es muy similar en cuanto a efecto a lo que puede ser el brócoli. Lo único es que tiene un poquito menos de vitaminas, con lo cual, ¿y por qué me hablas entonces de la coliflor y no solamente del brócoli? Porque por lo general la coliflor es mucho más barata que el brócoli. Esto es así y hay que decirlo. Entonces, si no tenéis capacidad o no tenéis posibilidad de acceder al brócoli, porque yo puedo entender que es caro, pues más o menos el mismo efecto vais a tener con el uso de la coliflor. Ojo, tanto coliflor como el brócoli recomendamos siempre que esté cocido, aunque pierda ciertos componentes, nos da igual, pero el efecto que nos interesa es que esté cocido, porque sí, varía un poco la composición, pero nos permite que cierto grado de toxicidad que pueda tener un exceso de consumo de coles, pues no se puedan dar.
sobre todo a nivel de que no nos aparezca tanto problema de flatulencia que puede ocurrir con el tratamiento, con las dietas que se da un poquito en exceso de brócoli y de coliflor. ¿Y cómo debemos darlo el brócoli o la coliflor? Pues bueno, ya os lo comenté un poco antes, sobre todo que esté bien cocida, luego lo mezcláis con el alimento y, muy importante, que no sobrepase nunca, o a ser posible nunca, el 10 o 15% del total del alimento que le vais a dar a vuestro perro. No nos interesa que le pongáis todo brócoli y un poquito de carne, o un poquito de las croquetas o pinzo que le estáis dando. Nos interesa que esto vaya mezclado y que, si lo ponéis cocido, ya aporta bastante agua, va a mojar un poquito la croqueta, va a mojar un poquito ese pienso, lo va a hacer un poquito más apetecible y aporta muchísima fibra, con lo cual para un perro con problemas de estreñimiento, como os he comentado antes, pues va a venir muy bien. Y nada más, esto es lo que os quería contar sobre el brócoli y la coliflor. Aquí os dejo un enlace para que os suscribáis al canal y aquí os pongo algún vídeo más para que nos sigáis viendo y nos ayudéis en el crecimiento. Muchas gracias por vernos y cuidaros mucho. Hasta luego.